Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias por estar acompañándonos nuevamente. Bueno, es un honor para mí presentar al doctor Darío Malacari. Hoy nos va a hablar de diagnóstico molecular en felinos, nuevas estrategias de diagnóstico. El doctor Darío Malacari es veterinario, egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de El Salvador. Ejerció como investigador en el Instituto de Virología del INTA Castelar, durante muchos años, más de 12 años, donde realizó su tesis doctoral basada en el desarrollo de tecnología para la evaluación de la eficacia de vacunas virales, obteniendo grado de doctor en ciencias veterinarias en la Universidad de Buenos Aires. Dentro de este periodo generó experiencia en el área de inmunología, virología y biología molecular. Más precisamente, en el desarrollo de técnicas para la detección de segmentos de genes de ciertos patógenos. Hace aproximadamente 2 años que forma parte del equipo de Diagnotes y ahora formamos parte con Darío del nuevo equipo de laboratorio Diagnogen, que es el laboratorio responsable de la parte de biología molecular para pequeños y grandes animales. Así que, bueno, un honor presentarles a Darío. Hola Darío, buenas noches. Ahí estoy. ¿Me escuchan? Se escucha Perfecto. perfecto. Muy bien. Bueno, buenas noches. Gracias por estar acá, por aceptar la invitación a esta charla. Voy a compartir pantallas así. Ya vamos arrancando. Muy bien. ¿Se ve bien? Se ve perfecto, Darío. Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a cerrar esto. Bien. Bueno, la idea es hablar un poquito, bueno, dar este seminario, esta charla, y después cuando finalicemos, responder algunas preguntas puntuales, y bueno, y también les voy a dejar ahí una casilla de mail para que nos puedan hacer todas las preguntas que quieran y sugerencias también, ¿no? Por supuesto. Bien. Bueno. A ver si pasa la diapositiva. Ahí está, perfecto. Muy bien. Bueno, de vuelta. Muchas gracias a todos por estar acá. La idea de esta charla es hablar un poquito sobre ciertos conceptos de diagnóstico molecular y ahora vamos a hablar algo más puntual, ¿sí? Que son nuevas herramientas para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y parasitarias en felinos, ¿bien? Y nos vamos a concentrar principalmente en ciertas afecciones, principalmente virus, ¿no? Porque son las afecciones o las patogenias de las cuales recibimos más consultas diarias en el laboratorio. Entonces, la idea esta es abocar a justamente esas consultas y bueno, y después más adelante nos volveremos a reunir para ir viendo de a poquito la aplicación de técnicas moleculares en otras afecciones parasitarias o bacterianas o causadas por virus. Bien. Bueno, simplemente vamos a hacer una mini introducción de lo que es el diagnóstico molecular y principalmente asociado a infecciones, ¿bien? O sea, lo que sería infectología molecular en veterinaria. Las técnicas moleculares lo que hacen en infectología principalmente es detectar la presencia o la ausencia de diferentes componentes de esos patógenos. Pueden ser principalmente, o sea, uno asocia el diagnóstico molecular a la detección del genoma del patógeno, ¿no? Que este genoma puede ser ADN o ARN en el caso de algunos virus. Pero también podemos decir que el diagnóstico molecular es la detección de algunas proteínas, ¿bien? O sea, el proteoma de ese agente infeccioso o parasitario. Y a su vez también, indirectamente, se puede analizar muchas veces el ARN mensajero de una célula, a ver cómo es modificado, ¿sí? El transcriptoma de esa célula, que puede estar modificado justamente por ciertos mecanismos que tienen los agentes infecciosos y hacen que dejen evidencias, ¿no? O presenten cambios fisiológicos a nivel molecular en
en la fisiología de la célula. ¿Bien? Bueno, el fundamento de una técnica molecular, principalmente, y yendo a lo clásico, es la utilización de la cadena, de la reacción en cadena de la polimerasa, o la PCR en inglés, ¿bien? Principalmente uno asocia el diagnóstico molecular a la PCR. Pero bueno, hay un montón de técnicas asociadas a lo que es diagnóstico molecular. Y el fundamento de una PCR, principalmente para diferenciarse de otras técnicas, y esto le da el grado de técnicas muy sensibles, es que detecta una molécula de ADN, ¿sí? O de ARN, y la amplifica esa masa de ADN que uno tiene en una muestra. Y esa masa puede ser detectada, ¿no? Si es que está, por supuesto. Esa detección ocurre por diferentes técnicas, diferentes equipamientos y diferentes protocolos, ¿bien? Pero el fundamento justamente es eso, es de una porción, de una ínfima cantidad, de una masa de ADN, una poder amplificarla y poder obtener una masa detectable, ¿bien? Cosa que en otras técnicas no existe ese paso de amplificación, ¿bien? Así que, de forma muy general, el porqué de las técnicas moleculares son muy sensibles justamente es por eso, es por la amplificación del material genético. Bien. ¿Cuál es la secuencia del proceso para lo que sería una técnica de PCR o para el diagnóstico molecular? Bueno, por supuestamente es la toma de la muestra y le siguen 3 pasos de los cuales se hacen en el laboratorio. El primer paso está claramente realizado en el consultorio. Pero luego en el laboratorio, una vez que llega esa muestra, nosotros hacemos lo que normalmente hacemos, que es la extracción de esos ácidos nucleicos que vienen en esa muestra, el cual tratamos de purificarlos y de concentrarlos, y después directamente ya pasamos a las técnicas de amplificación. ¿Bien? Una vez que tenemos las técnicas los resultados, los analizamos y los informamos. Así de simple parece, pero bueno, no es tan simple. Pero yo acá los separé en dos grupos, porque mi idea en esta presentación justamente no es concentrarme en lo que se hace en el laboratorio. O sea, yo no les quiero hablar sobre las técnicas de amplificación, cómo se purifica un ácido nucleico, porque realmente mi idea o mi objetivo es que ustedes tengan los conceptos o ciertos conceptos como para que a la hora de la toma de una muestra o a la hora del análisis de un resultado puedan tomar decisiones, ¿sí? Eso para mí hoy por hoy es el objetivo de esta presentación. Entonces, como dice acá, la sensibilidad de esta técnica, ¿sí? Que todo el mundo piensa que es muy sensible la técnica de PCR, y lo es, pero la sensibilidad depende en un alto grado de la toma de la muestra, ¿bien? De cómo llega esa muestra al laboratorio, de en qué momento se tomó y qué muestra se tomó, ¿bien? Para detectar o no ciertos patógenos. Entonces, como pongo acá, la sensibilidad de detección de un patógeno depende directamente de la toma de la muestra. Y para eso uno tiene que tener ciertos conceptos de la patogenia, ¿bien? Y de la inmunopatogenia también. Entonces, si uno tiene más o menos esos conceptos, puede tener las herramientas necesarias como para saber qué muestra tomar, cuándo tomarla y cómo remitirla. Ya cómo remitirla no tiene mucho que ver con la patogenia, sino ya es algo más técnico, ¿bien? Pero bueno, vamos a ir avanzando de a poquito. Bueno, como decía Javier recién, yo les quería comentar en 2 palabras, porque quizás están viendo hoy por hoy en la lista de precios de Diagnotest o en el Congreso de ABACA vieron el nombre de Diagnogen, y bien como dijo Javier, Diagnogen es un laboratorio que nació dentro de Diagnotest, o sea, es como un hijo de Diagnotest, que se va a dedicar exclusivamente a lo que es diagnóstico molecular. Y bueno, de a poquito vamos a ir armando este Diagnogen como para que ustedes puedan usarlo, por decir una forma, porque la idea es justamente empezar a generar todo esto, divulgación, ya sea en una página de internet o por comunicación vía mails o justamente por estos webinars, ojalá que sean presenciales el año que viene, para charlar sobre cuáles son las mejores muestras y cuáles son los mejores diagnósticos y cómo se utilizan estas técnicas para tener un mejor resultado en el diagnóstico rutinario del día a día.
Bueno, hoy por hoy nos vamos a concentrar principalmente en 3 afecciones virales, ¿bien? Después vamos a hablar de un par de detalles más, de algunas cosas, de otras aplicaciones del diagnóstico molecular en felinos, pero vamos a hablar principalmente las técnicas que tenemos en diagnóstico molecular asociadas a otras técnicas que son más clásicas o vienen siendo usadas durante varios años, y ahora de a poquito nosotros con Diagnogen vamos introduciendo nuevas herramientas de diagnóstico molecular que se complementan con otras técnicas para poder llegar a un diagnóstico, ¿bien? Y bueno, la idea es ir repasando un poquito de estas 3 enfermedades, y quizá en otro encuentro vamos a ir hablando de algunas otras enfermedades. Estaría bueno que nos escriban y nos digan qué es lo que más les interesa, y bueno, y ahí haremos un resumen. Bueno, vamos a arrancar un poquito hablando sobre el virus de la leucemia felina. Mi idea no es hablar sobre la enfermedad o sobre esta patogenia de forma detallada, ¿sí? Mi idea es repasar algunos conceptos que van a servir para entender justamente cómo se utilizan las técnicas moleculares u otras técnicas, ¿sí? para diagnosticar esta enfermedad. Bien, bueno, este virus es un retrovirus de la familia Retroviridae. Es del género gamma retrovirus, ¿sí? Es un virus ARN monocatenario. Bien, de vuelta, no voy a hablar sobre los detalles de la recombinación de estos virus, justamente del ADN proviral endógeno o los genes endógenos, exógenos que los endógenos que vienen trayendo los animales de por sí, más los exógenos, etcétera, porque va a ser muy larga la presentación. Pero bueno, más adelante quizás estaría bueno armar una más con cosas más específicas de este virus. La idea es repasar justamente algunos conceptos de lo que es la patogenia o la seguidilla de sucesos luego de la infección con este virus de un gato, ¿bien? De un felino. Bueno, en una primera etapa, ¿sí? Que ocurre en las primeras 2 semanas aproximadamente, el virus, como es de transmisión orofaringia, oral nasal, entonces hay una replicación justamente en la orofaringe y en los tejidos linfáticos asociados a las mucosas, ¿bien? En una segunda instancia ya hay una fase de viremia asociada a células mononucleares, y de esa forma el virus puede replicar en la mayor parte de los tejidos linfoides del cuerpo del felino. Bien, eso ocurre en las primeras 2 semanas. Ahí yo tracé una línea porque ahí es donde está el punto de inflexión de una infección principalmente por retrovirus, ¿bien? No solamente con VLEF sucede esto. En estas 2 semanas es cuando el felino puede presentar una respuesta inmunológica para contrarrestar la infección, ¿bien? Y esta respuesta inmunológica es eficaz si evita que el virus llegue a infectar la médula ósea, ¿bien? Si eso sucede, el animal puede contrarrestar la infección, y lo único que va a tener detectable en su sistema es anticuerpos, bien, anti-VLEF. Hoy por hoy esa técnica no está disponible, por lo menos en Argentina. Quizás en algunos laboratorios más especializados de investigación puede ser que tengan la técnica, pero no para lo que sería un diagnóstico rutinario. Bien. Bueno, la idea sería quizá en el futuro poder contar con la técnica para la detección de anticuerpos anti-VLEF. Bien. Bueno, una vez pasada esta etapa, si el animal no pudo contrarrestar la infección viral y el virus llegó a infectar la médula ósea, justamente, dada la infección de células precursoras de células leucocitarias, es donde el virus tiene la capacidad de integrar, de pasar su genoma, ¿sí? sus genes, al genoma de las células que infecta, ¿bien? Precursoras de diferentes tipos celulares que están alojadas en la médula ósea. Una vez pasada esa instancia, el animal queda de por vida infectado de forma latente, ¿bien? A través de un ADN que se inserta en los leucocitos, o en verdad en estas células precursoras de leucocitos. Por ende, los leucocitos tienen los genes
de Vilef. ¿Bien? Luego de esta etapa, el animal puede entrar en una etapa, lo vamos a ver más adelante, pero una etapa como de latencia, donde no necesariamente tiene que haber una viremia detectable, pero sí en algún momento de su vida puede desencadenar una segunda viremia, la cual ya tiene altos títulos virales detectables, ¿bien? Que puede ser a las 2, a las 4 semanas, o quizá, no sé, a los meses o al año. Bien, esto es un juego, un balance que ocurre entre el sistema inmunológico del animal y la infección viral. Y bueno, ahí es donde, si el desbalance ocurre a favor del virus, ocurren todo el desencadenamiento de toda la signología clínica asociada a VIREF. Bien, y bueno, y la excreción viral se puede empezar a detectar recién a la tercera semana aproximadamente. Sí, que allá quizá un poquitito menos también, pero bueno, a partir de la tercera semana el animal puede empezar a excretar virus y a contagiar a otros animales de forma horizontal. Bien. ¿Qué es lo que pasa a nivel celular? Bueno, el virus directamente afecta a células específicas, ¿no? Que tiene tropismo por células, principalmente células del sistema inmunológico. Se ancla ese virus a su receptor, se fusiona y libera su ARN viral. El virus tiene dos enzimas, ¿sí? Dos proteínas con actividad enzimática muy importante, que son la transcriptasa reversa viral, ¿bien? Y una enzima que se llama integrasa. Bien, la transcriptasa reversa lo que hace es tomar ese ARN viral y transformarlo en ADN, ¿sí? ADN copia, y luego la integrasa, ¿sí? Agarra ese ADN copia y lo inserta en un sitio, en varios sitios específicos de la célula, del genoma de la célula. ¿Bien? No lo inserta así al azar, sino en sitios específicos asociados a oncogenes. Bien, una vez que está el ADN proviral insertado en el genoma, ya el animal va a quedar infectado de forma latente de esta forma. A partir de ese ADN proviral es que se forman partículas de novo, ¿sí? Se sintetizan nuevas células nuevos viriones, ¿sí? Y también a su vez, dentro de lo que es la maduración del virus, se produce antígeno o proteínas P27 libres en sangre. ¿Bien? Estas proteínas son proteínas estructurales que son las que van a ser detectadas, ¿sí? En sangre por las técnicas de inmunocromatografía principalmente. Bueno, ¿con qué opciones contamos hoy para la detección de VILEF? Bueno, ya todos conocen la inmunocromatografía, ¿sí? Hay varios trabajos para lo que es, bueno, la inmunocromatografía para la detección de la proteína P27, ¿bien? En el caso de VILEF. Hay muchos trabajos que comparan de diferentes marcas, de diferentes laboratorios, pero bueno, realmente son técnicas confiables, ¿sí? Que tienen sus altibajos. Hay marcas que son mejores, hay marcas que no lo son tanto, pero realmente lo que hay que tener en cuenta es que este tipo de instrumentos son técnicas que muchas veces se conocen como screening, ¿no? Siempre tienen que estar totalmente soportadas por un buen criterio clínico, ¿sí? Para poder confiar en ese método complementario que no nos tiene que generar más sospechas, sino nos tiene que responder una pregunta que nosotros queremos hacer. Esa es la idea del método complementario. Y una vez que obtenemos esa respuesta, tenemos que saber que tenemos que utilizar a veces otras técnicas para confirmar ese diagnóstico, ¿bien? Entonces, las técnicas de inmunocromatografía son muy importantes porque son el primer paso, el primer tamiz, por decirlo de una forma, métodos complementarios específicos para detectar, en este caso, un virus o una proteína viral. Pero siempre hay técnicas que confirman ese diagnóstico, ¿no? Esa sospecha. Y para eso también nosotros contamos en el laboratorio con técnicas de justamente diagnóstico molecular y en el caso de VILEF o en los retrovirus siempre nos basamos en la detección del ADN proviral y en la detección de ARN viral. ¿Bien? La detección de ARN viral en verdad es una técnica más que uno tiene para ciertos casos. Por ejemplo, en el caso de VILEF, si uno considera que la inmunocromatografía arrojó
algún resultado que a uno no le cierra, por decirlo de una forma, o no quedó del todo contento, o realmente no lo deja tranquilo, bueno, la detección de ARN viral viene a detectar justamente virus en sangre. Bien, así que sería una alternativa a veces para lo que es la inmunocromatografía. Bien, y si no, también se puede utilizar en otro tipo de muestras, como por ejemplo de saliva o justamente de hisopados de la cavidad oral, para detectar a ver si hay virus y hay excreción viral. Bueno, teniendo en cuenta esas técnicas, ¿sí?, que son la inmunocromatografía para la detección de antígeno, ¿sí?, o de proteínas virales, o la PCR para detectar ADN proviral, podemos establecer cuatro no me sale la palabra, fases, ¿sí?, en lo que es la enfermedad causada por el virus de la leucemia felina. Está el estado progresivo, el regresivo, el focal y el abortivo. Vamos a empezar por el abortivo, que es justamente antes de esas 2 semanas, antes de esa línea que yo había trazado en la seguidilla de sucesos de post-infección, ¿sí?, que es justamente cuando el animal puede contrarrestar la infección. Acá, van a ver que los hexágonos, ¿sí?, algunos están pintados con verde. Justamente los que están pintados con verde son los que tienen los animales que tienen anticuerpos, ¿bien?, ya generados contra el virus. Pueden ser neutralizantes o anticuerpos totales. Entonces, en el abortivo lo único que vamos a encontrar en un animal que pudo contrarrestar la enfermedad es justamente anticuerpos neutralizantes o anticuerpos totales. Si el animal no pudo contrarrestar esa infección y llegó a la médula ósea y se generó el ADN proviral, puede haber 2 tipos de sucesos o de clasificación, según principalmente la viremia. Bien, si hay una viremia transiente que se puede detectar normalmente al principio, ¿sí?, que se detecta normalmente en el principio, ¿sí?, y tenemos ADN proviral ya, detectable a través de la técnica molecular para ADN proviral, podemos decir que el animal está en un estado regresivo, ¿sí? Justamente es porque hay una viremia transiente. Podemos detectarla a través de inmunocromatografía, justamente a través de la detección del antígeno P27, y después quizá en el tiempo, si va corriendo el tiempo y no la detectamos más. ¿Bien? Entonces es un animal que podemos decir que está en un estado regresivo. Ahora, ese animal puede, en un cierto tiempo, pasar a una fase regresiva. ¿Bien? La fase regresiva se caracteriza justamente por una viremia persistente. ¿Bien? Y por altos títulos virales. No lo podemos medir, ¿no? No lo podemos cuantificar, no lo podemos titular hoy por hoy porque, bueno, las técnicas de titulación viral son difíciles, se necesita cultivos celulares, etc. Pero bueno, justamente una de las características de la fase progresiva es que el animal está con una viremia persistente y normalmente los que entran en fase progresiva tienen una alta tasa de mortalidad. ¿Bien? Pero para resumir justamente esta diapositiva, lo que podemos encontrar son esas 3 principales fases, ¿bien?, que son la abortiva, donde no vamos a encontrar ni inmunocromatografía positiva ni ADN proviral positivo. Y luego podemos encontrar un animal regresivo o progresivo. El regresivo es inmunocromatografía positiva y ADN proviral positivo, pero en el tiempo esa inmunocromatografía da negativa, ¿sí?, se negativiza, por decirlo de alguna forma, y puede estar sostenido en el tiempo. Pero, bueno, hay que tener justamente hay que estar monitoreando ese animal, ¿sí?, porque puede justamente entrar en lo que es la fase progresiva, ahí donde vamos a empezar a detectar la inmunocromatografía positiva durante varios días, varias semanas seguidas, y poder determinar que el animal está en un estado progresivo. Esto es desde el punto de vista de diagnóstico, de técnicas de diagnóstico. Por supuesto, todo esto va a estar soportado por lo que es la clínica. ¿Bien? Bueno, para
complejizar un poquito más este tipo de diagnóstico en el virus de leucemia felina, hoy por hoy se sabe también que no todos los animales o todos los felinos que son inmunocromatografía positivo y ADN provisional positivo están en una fase progresiva. ¿Bien? Esto de a poquito se va empezando a utilizar, que es determinar la carga de ADN proviral que hay en sangre. ¿Bien? Para otras leucemias o leucosis también se utiliza ya en otras especies. Justamente un animal que tiene un antígeno positivo por inmunocromatografía y un ADN proviral positivo puede tener una baja carga proviral, ¿sí? Y considerarse que está en un estado regresivo, ¿bien? Que no está en un estado progresivo, porque se han descrito muchos animales con justamente ADN proviral positivo y proteínas, o sea, una viremia, por decir una forma, o una carga de antígeno positivo detectada por inmunocromatografía y que no tiene signología asociada por mucho tiempo. Entonces se los considera como animales regresivos. Y para eso, y ahí es donde entra en juego y tiene importancia la cuantificación de ADN proviral. Bueno, para eso estamos trabajando, ¿sí? en la técnica de cuantificación de carga de ADN proviral. Justamente se presentó un proyecto a la Universidad de El Salvador, la cual lo aprobaron, salió financiado, así que bueno, estamos trabajando, estamos generando los clones para poner a punto la técnica cuantitativa y así poder ofrecer justamente una herramienta más para los que justamente encuentran animales que tienen inmunocromatografía positiva, ADN proviral positivo, pero el animal justamente no presenta signología de VIREF o no tiene, uno no tiene sospechas, y bueno, y necesita justamente una herramienta más todavía como para poder desenvolver ese acertijo, ¿no? Entonces justamente la carga proviral debería ayudar para poder establecer en qué fase está ese animal. También se puede utilizar para lo que es un monitoreo de lo que es la carga proviral y ver que el animal por lo menos está en balance del sistema inmunológico con la infección viral. Bueno, como les dije al principio, después a lo último, seguro me imagino que la idea de este seminario es justamente responder muchas de las preguntas que recibimos en el laboratorio, pero quizá muchas veces se generan más dudas. Así que para eso, al último del seminario, vamos a poder contestar las preguntas y las que no puedas contestar por el tiempo, bueno, ahí les voy a dejar el mail y bueno, me siento y las contestaré. O ya muchos tienen mi teléfono, así que las contestaremos vía WhatsApp. Bueno, vamos a seguir con los retrovirus. Vamos a hablar un poquito del virus de la inmunodeficiencia felina, ¿sí? O VIF, que justamente tiene una patogenia muy parecida a VILEF, pero tiene sus características, ¿no? Bueno, es de la familia también retroviridae como VILEF, pero del género lentivirus, y también es un ARN monocatenario, un virus ARN monocatenario retrotranscripto. Bien, la patogenia de este virus se puede dividir o se puede clasificar en 3 fases, ¿sí? La primera fase, que es entre la cuarta y la sexta semana post-infección, donde uno puede detectar los signos clínicos asociados o no, porque puede haber también justamente que sea una infección asintomática. ¿Qué podemos detectar? Fiebre, neutrofilia o linfoadenopatías, ¿sí? En este caso, uno va a poder, o sea, el animal está infectado, presenta una determinada viremia, ¿bien? Y esa viremia, sí o sí, en este caso, va a infectar la médula ósea y va a generar ADN proviral del retrovirus, ¿bien? De VIF. Entonces, después de la cuarta semana, uno ya puede empezar a detectar ADN proviral en sangre. Luego existe una segunda fase donde hay una latencia prolongada, o sea, esta infección entra en latencia a través del ADN proviral,
virus en sangre no se detecta o sea, es muy intermitente la cantidad de virus en sangre y muy bajos títulos virales. Y bueno, toda esta fase normalmente es un periodo que se cursa de forma asintomática. Y luego, en una tercera fase, el animal realmente ya tiene el sistema inmune muy deteriorado, justamente porque este virus afecta la función, principalmente la helper del sistema inmune, o sea, los CD4, linfocitos CD4, y bueno, en el tiempo lo que va haciendo es inmunosuprimir al animal, y bueno, entramos en la tercera fase, donde ahí sí tenemos signos clínicos, pérdida de peso, y bueno, y infecciones justamente recurrentes o secundarias. Lo que vemos en el gráfico de la derecha justamente es la línea roja, es el periodo de viremia, ¿bien? O por lo menos la cinética de virus en sangre, donde hay títulos altos, digamos, o detectables por lo menos en la primera fase, ¿sí? Y luego, en lo que es la fase asintomática, no vamos a detectar virus, o por lo menos va a ser de forma muy intermitente. Lo que sí, luego de la sexta semana, entre la cuarta y la sexta semana, podemos empezar a detectar anticuerpos, ¿bien? Anticuerpos diferentes proteínas, principalmente estructurales, del virus, ¿bien? Por eso la inmunocromatografía de BIF lo que detecta son anticuerpos contra el virus, ¿bien? Y no como en BILEF, que detecta proteínas del virus. En este caso, detecta anticuerpos, porque la viremia y las proteínas del virus realmente no tienen una gran cantidad como para ser detectables fácilmente. Entonces, justamente lo que nos detecta la inmunocromatografía son anticuerpos. Lo que puse en el cuadro de la izquierda, en el gráfico, perdón, de la izquierda, justamente es el aumento de ADN proviral que hay en sangre en las semanas post-infección. Y bueno, más o menos acá no está descrito, no dice 1, 2, 3, 4 semanas, sino va de 0 al 10, pero se describe más o menos ya la tercera, cuarta semana uno puede empezar a detectar ADN proviral en sangre. Y después también quería comentar justamente esta infección localizada que se da muchas veces en el virus de la inmunodeficiencia felina, que es en la cavidad oral, ¿bien? Que es como una infección local que ocurre y un intercambio de virus, de partículas virales en saliva que entran en sangre y que replican mucho en todo lo que son los linfonodos retrofaringios, ¿bien? Entonces hay un intercambio justamente de leucocitos con ADN proviral y de virus, y bueno, y por supuesto una inmunosupresión, lesión de las membranas, de las mucosas, ¿sí? De la barrera primaria, y por ende infecciones secundarias, todo causado por la replicación viral en esa zona. Esto lo comento justamente porque es algo bastante importante como para poder aplicar una de las técnicas que ahora voy a describir, ¿bien? Que es justamente, como ven a la derecha, acá tengo el cursor, sí, perfecto, acá a la derecha abajo, la detección de ARN viral, que justamente he recibido algunas consultas para qué por lo menos la consulta es, ¿para qué utilizo ADN proviral y para qué utilizo ARN viral? Bueno, ARN viral realmente no se utiliza mucho, no es una técnica de elección, ¿sí? De rutina, por decir una forma, pero sí está bueno tenerla en cuenta, ¿sí? Para saber, por ejemplo, si uno quiere saber si el animal está excretando virus en ese momento, o si, por ejemplo, tiene alguna lesión en la cavidad oral y quiere saber que, aparte de alguna bacteria o algún otro virus que está generando esa lesión o ese malestar, si también está dando vueltas el virus de la inmunodeficiencia, y bueno, ya por lo menos uno tiene ya un diagnóstico más, o un dato más para el diagnóstico y para los tratamientos. Bueno, acá quisimos hacer un algoritmo más o menos como para ir orientándonos en lo que es el diagnóstico de BIF, utilizando tanto la técnica de inmunocromatografía para detección de anticuerpos, como la técnica de detección de ADN proviral, ¿bien? Por diagnóstico molecular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es
lo que podemos tener son dos casos. Un animal con sospecha de BIF o un animal sin sospecha, por screening. Realmente no conocemos al paciente. Bueno, ustedes sabrán más porque son los clínicos que trabajan en el consultorio todos los días. Pero bueno, cuando uno no sospecha que tiene BIF y realiza esta técnica con un método de screening, ¿sí? Vamos a tener que enfocar el diagnóstico de una determinada forma y darle más prevalencia o por lo menos más importancia a ciertos parámetros, ¿bien? Entonces, cuando uno no sospecha que tiene BIS porque no hay signología asociada, vamos a hacer una inmunocromatografía y si realmente tenemos un resultado negativo, no hay anticuerpos, ¿sí?, detectables, por lo menos siempre uno dice no hay anticuerpos detectables, no hay anticuerpos reactivos, el paciente no está infectado, ¿sí? Tenemos alta probabilidad de que el animal no esté infectado. Ahora, si nos da positivo, lo primero que nos tenemos que preguntar, seguramente ya esa respuesta la tenemos, es si realmente es menor de 6 meses. Si es menor de 6 meses, podemos sospechar que son anticuerpos calostrales o transmitidos por inmunidad pasiva. En tal caso, podemos, si realmente ese animal tiene menos de 6 meses, podemos realizar una PCR para ver realmente si hay ADN proviral. ¿Bien? O esperar luego de los 6 meses para repetir la serología y ver realmente cuál es el resultado. Si el resultado es negativo, claramente el animal no estaba infectado con BILEF, sino que eran anticuerpos calostrales, y si da positivo, o la PCR da positiva, sí podemos sospechar que el animal está infectado con BIF. ¿Bien? En el caso de ser mayor de 6 meses, ahí podemos, y tener una inmunocromatografía positiva, ahí lo que se sugiere es hacer una PCR de ADN proviral, y justamente si nos da positivos podemos decir que realmente el animal está infectado con el virus de la inmunodeficiencia felina. Ahora, ¿qué hacemos si sospechamos porque el animal realmente está infectado, porque es un animal outdoor o porque realmente tiene signología asociada? Bien. Por supuesto, lo que vamos a hacer es un screening a través de la inmunocromatografía. Si nos da negativo, podemos pensar justamente en el camino que está acá, en el negativo, ¿sí? De la derecha, podemos pensar dos cosas: que realmente no está infectado, ¿sí?, que realmente fue una sospecha, o que todavía no ocurrió una seroconversión. Bien, como dijimos, hay veces que pueden pasar más de 6 semanas sin haber anticuerpos, 6 o 8 semanas sin haber anticuerpos detectables en sangre, luego de la primoinfección. Entonces, tenemos que esperar a que haya una seroconversión para poder detectar esos anticuerpos. Podemos optar, en tal caso, si seguimos sospechando que es BIF, podemos optar a hacer una inmunocromatografía luego de 8 semanas, o si no, utilizar la técnica de ADN proviral para BIF, ¿bien? Luego de las 4 semanas post-infección que nosotros sospechemos que sea el día de la primoinfección. Por supuesto, si es positivo, posiblemente esté infectado con BIF, y si sigue siendo negativo a anticuerpos y ADN proviral, lo más probable es que no haya estado infectado con BIF. Y en el caso de que la inmunocromatografía dé positiva, bien, tenemos que hacer la misma ruta que el cuadro anterior, ¿no?, que el algoritmo anterior, justamente pensando en que hay anticuerpos calostrales, y esperar el tiempo necesario como para que se eliminen esos tiempos calostrales, o optar por la PCR de ADN proviral para ver si realmente hay una latencia generada por la infección viral. ¿Bien? Bueno, volviendo justamente a la infección esta localizada que ocurre en ciertos casos con mayor o menor grado, en mayor o menor grado con el virus de la inmunodeficiencia felina, es donde podemos optar por el hisopado, ¿sí?, de la cavidad oral, o por la muestra de saliva también, pero bueno, principalmente el hisopado, que es realmente una técnica eh, poco invasiva. Yo, la verdad que ustedes seguro, siempre digo, tienen toda la experiencia, algunos más y algunos menos, tratando con felinos, pero bueno, entiendo que hay veces que es menos invasivo un hisopado de fauces, por decir una forma, o de la cavidad oral, que hasta tomar una muestra de sangre, ¿bien? Sangre periférica. Pero bueno, esto es una buena técnica
En este caso se puede detectar ARN viral, o sea, el virus, ¿sí? Se puede detectar la presencia de virus, o también se puede detectar ADN proviral, pero esta técnica está más indicada en la detección de ARN viral, ¿bien? Y acá, si por supuesto tenemos un resultado positivo, lo que podemos pensar es que el animal está excretando virus y por supuesto está infectado, ¿bien? Es una alternativa más. Yo la describo, yo sé que no es una técnica utilizada, o sea, con mucha frecuencia, ni la más elegida, pero bueno, por lo menos me gusta describirla como para que ustedes sepan que está disponible, ¿no? Bien. Bueno, y por último, no por último de la presentación, pero sí por último de los ejemplos o de estas tres enfermedades virales que tenía ganas de presentarles, vamos a hablar del coronavirus felino. ¿Bien? O también, como algunos lo conocen, como coronavirus entérico felino. A mí realmente me gusta llamarlo coronavirus felino porque eh, es entérico, sí, por naturaleza, la cepa salvaje, por decir una forma, o la no mutada, es entérica, por supuesto, pero es un coronavirus. Normalmente algunos tienden a ponerle la patogenia dentro del nombre del virus, pero es coronavirus felino realmente. Causante también de una variante de la enfermedad que es la peritonitis infecciosa felina. Bueno, es un virus de la familia Coronaviridae, del género alfa coronavirus, ¿bien? Y tiene un genoma ARN también monocatenario de cadena positiva. El virus, como todos los virus, tienen segmentos dentro del genoma, ¿sí? ARN, y acá nos vamos a concentrar principalmente en dos segmentos que son la proteína, el segmento que codifica para la proteína Spike, ¿bien? O la proteína S, y también el segmento que codifica para la nucleocápside, la proteína de la nucleocápside o la proteína N, ¿bien? Eh, Ahora les voy a contar por qué nos vamos a concentrar ahí. Bueno, el coronavirus felino tiene tropismo por las células epiteliales del intestino, ¿sí? Normalmente es endémico, ¿sí? Genera signos leves, crónicos y muchas veces asintomáticos. Se genera una memoria inmunológica, pero como todos los coronavirus, esa memoria inmunológica es a corto plazo, ¿sí? Justamente por ciertos mecanismos que tienen los coronavirus que hacen que las respuestas inmunológicas por infección, ¿sí? No tengan una durabilidad en el tiempo, por decir una forma. Es por eso que el virus se mantiene de forma endémica. La seropositividad que hay justamente en las poblaciones de gatos es alta, ¿sí? Y es por eso que justamente la determinación de anticuerpos nos puede dar ciertos indicios, pero justamente en zonas donde hay alta seropositividad, muchas veces no es de mucha ayuda la determinación de anticuerpos. ¿Cómo es que pasa? ¿Cuáles son los mecanismos que suceden para que el coronavirus felino mute y genere la peritonitis infecciosa felina? Bueno, hay dos factores. Una es propiamente del animal, que es el estado inmunológico del animal, ¿bien? O sea, los animales inmunosuprimidos, ya sea porque son gerontes o porque tuvieron un momento de estrés, justamente son los que tienen mayor predisposición, por digamos de una forma, a que el virus sufra una mutación. O por lo menos está asociado a eso, ¿sí? A esas características. Y también hay factores, ¿sí? Que son propiamente del virus. El virus tiene un error que es medio a propósito, que se genera a través la ARN polimerasa, que justamente genera errores a la hora de la replicación viral, que se van acumulando esos errores, y esos son los que generan una tasa de mutación que es propia de los coronavirus. Pero a su vez hay una recombinación, ¿sí?
que sucede entre los viriones que están replicando en ese animal, ¿sí? Que esa tasa de recombinación también aumenta por la cantidad de animales que haya en ese lugar. ¿Bien? Es por eso que es más probable que haya un PIF quizá en refugios o en criaderos, por ejemplo. Bien. La mutación se ocurre justamente en la proteína S o en la proteína Spike. Son dos mutaciones puntuales, por lo menos las que están descritas hasta ahora, que diferencia justamente la cepa parenteral, por decirlo de una forma, con la cepa mutada. Parenteral no, parental, perdón. Parenteral es otra cosa. Bien. Una vez que el virus, el coronavirus, adquiere esas mutaciones puntuales, cambia su tropismo y no tiene ya más tropismo por células epiteliales de intestino, sino por justamente células mononucleares. ¿Bien? Macrófagos, dendríticas, linfocitos, monocitos. Y eso hace que el virus pueda diseminarse por todo el organismo. Una vez que, no estoy viendo acá, justo se me tapa la diapositiva, pero bueno, una vez que se genera la peritonitis infecciosa felina, ¿sí? Empiezan a desencadenarse ciertas reacciones inmunológicas para contrarrestar la infección y esas respuestas inmunológicas normalmente son respuestas de hipersensibilidad, tipo de hipersensibilidad de tipo 3. Y en el caso eso es para el coronavirus húmedo, y para lo que es el coronavirus seco ya son respuestas de hipersensibilidad de tipo 2. ¿Bien? Bien. Yo les había comentado que nos íbamos a concentrar en dos partes del genoma del virus. ¿Bien? Uno que es la proteína S, donde se generan las mutaciones. Y otro, la proteína N, ¿sí? O el gen N, que codifica para la proteína de la nucleocápside, que justamente es una proteína que está conservada. O sea, por más que mute o el virus esté mutado o no esté mutado, ¿sí? La proteína esa va a estar igual, no va a sufrir cambios. Entonces, hay varias estrategias para la detección de coronavirus o para la utilización de diagnóstico molecular para detectar el coronavirus. Una de ellas es simplemente detectar al virus desde esta proteína totalmente conservada, ¿sí? En ciertas muestras, ¿bien? En ciertas muestras justamente causadas por la peritonitis, que ahora lo vamos a describir. Esto quizá es el primer paso, ¿sí? En lo que es el desarrollo de técnicas para detección de coronavirus. Ahora vamos a ver en la próxima diapositiva, ¿sí? Justamente vamos a pasar directamente a donde dice diagnóstico molecular. La primera técnica que normalmente se utiliza, o por lo menos un laboratorio que desarrolla técnicas moleculares, arranca por la detección del virus. ¿Bien? Justamente el resultado que podemos tener al utilizar esta técnica es detectado o no detectado. O sea, ¿se detectó el ARN del virus o no se detectó el ARN del virus? Es por eso que ahí entra en juego y es muy importante utilizar ciertas muestras para realizar este diagnóstico molecular. Entonces, en este caso, las muestras son efusión pleural, efusión abdominal, pericárdica, líquido cefalorraquídeo, que no lo puse ahí, biopsias o también muestras de tejido por punción con aguja fina. Y eso es justamente porque si nosotros tenemos una peritonitis y tenemos este tipo de muestras, ¿sí? Masas que palpamos abdominales, post-mortem alguna biopsia de esas masas o líquidos acumulados en ciertas cavidades que sospechamos justamente de PIF, bueno, es ahí donde normalmente si el PIF está o la peritonitis está causada por el coronavirus, vamos a encontrar al coronavirus. ¿Bien? Esa es la respuesta que hoy por hoy, desde Diagnogen o Diagnotest, podemos dar. ¿Bien? ¿Se detectó en esa muestra de fusión pleural el virus o no se detectó? ¿Sí? Me han preguntado también si la sangre es una muestra a ser utilizada. Bueno, en esta técnica por lo menos no se recomienda. Y en otras técnicas que ahora les voy a comentar también que están en otras partes del mundo, que la idea es llegar a eso también,
tampoco se considera la sangre como una muestra apta, porque, porque los niveles realmente de virus que hay en sangre no son intermitentes también, digo también porque son parecidos a los retrovirus, a BIF, pero el título viral que hay ahí no es suficiente como para quedarse tranquilo, por decir una forma, para que esa sensibilidad analítica realmente funcione al 100%. Entonces, eso es una de los motivos por el cual la muestra de sangre no es la mejor. Y también porque muchas veces hay infecciones inmunosupresoras, como alguna retroviral, y hay un virus, hay una infección entérica con coronavirus, y puede haber coronavirus en sangre, ¿sí? Y no principalmente está causando la peritonitis. Entonces, quizá hay una peritonitis causada por alguna inmunosupresión, ¿bien? O sea, por alguna infección viral que no es coronavirus, y nosotros detectamos coronavirus en sangre y en verdad no es coronavirus, sino es otra cosa que está generando la peritonitis. Es más complejo, por eso no se recomienda el uso de sangre. Y el uso de materia fecal lo que nos va a confirmar es la presencia o la ausencia justamente del virus en materia fecal. Bien, bueno, después nuestra idea es llevar esta técnica a lo que sería una PCR cuantitativa, para que no solamente nos diga que está detectado o no está detectado, sino que también en esa muestra hay un alto título, ¿bien? Que también es un poquito, acercarse un poquito más a lo que sería una técnica confirmatoria. Acá la técnica confirmatoria 100% es la inmunistoquímica, donde en un tejido detectamos antígenos virales y sabemos que esa lesión que vemos en ese tejido está causada por el virus que está en ese lugar, ¿no? En ese sitio. En otros países utilizan también el diagnóstico molecular, técnicas que justamente detectan esas mutaciones. ¿Bien? Con un cierto grado de especificidad, nos pueden decir que el virus, el coronavirus que se está detectando en ese lugar, es justamente un coronavirus mutado, el causante de peritonitis infecciosa felina. Así que eso es la que más, el diagnóstico molecular que más se acerca a un método confirmatorio. También es nuestra idea llegar ahí, pero bueno, eso va a ser a futuro realmente. Lo que hay que tener en cuenta para el diagnóstico de coronavirus felino o peritonitis infecciosa felina, justamente es que antes de llegar a la utilización de la técnica de RT-PCR, ¿sí? Para detección del virus en las muestras de las cuales yo les comenté recién, hay que subir esta pirámide, ¿no? Hay que pasar ciertos pasos. Por supuesto, todos estos pasos son sobre la presentación clínica, sobre los estudios previos de laboratorio, de hemograma, bioquímica, si hay algunos indicios de algunas infecciones con retrovirus, por ejemplo, los análisis de esos tejidos y esos fluidos que generados justamente por la peritonitis, y una vez que nosotros tengamos todo ese combo, ese conjunto de información, utilizar la PCR en las muestras justamente que nosotros les recomendamos utilizar para utilizarla como una prueba confirmatoria, ¿sí? Porque justamente si nosotros utilizamos la técnica de forma, digámosle, desordenada, muchas veces puede generar más dudas de las que tenemos, ¿no? Entonces, si uno sigue ciertos pasos, por supuesto, esto siempre son generalidades, lo que yo en este caso estoy escribiendo, me imagino que en el consultorio las cosas no son tan fáciles, no tienen forma de pirámide, pero bueno, si uno puede llegar a seguir estos pasos, ¿bien? Y utilizar la técnica de diagnóstico molecular para confirmar todas esas sospechas, es lo ideal. Bueno, bueno, y para ir finalizando directamente, es más a modo descriptivo, volver a comentarles sobre el uso de los paneles, ¿sí? De los paneles de diagnóstico molecular, que tienen justamente como objetivo que de una sola muestra se puedan detectar diferentes patógenos, ¿bien? En este caso, las gastroenteritis en felinos, ¿sí? Como con el panel de diarrea felina, el cual se puede utilizar materia fecal, siempre sin formol, siempre fresca, ¿bien?
las muestras para diagnóstico molecular siempre tienen que estar tomadas y, si puede ser, ese mismo día remitidas al laboratorio. Si tienen alguna duda en cuanto a la remisión de la muestra, nos consultan. La idea es ir generando material para que esas consultas ustedes las tengan más rápido, no para que no nos pregunten, sino para que la tengan más a mano. Bueno, y poder hacer uso de este tipo de técnicas que son a nivel mundial, están siendo cada vez más utilizadas los paneles moleculares, y que realmente muchas veces nos ayudan un montón. Acá quiero que se queden con lo que es el hisopado rectal profundo, ¿bien? En esta ocasión voy a hablar un poquito más adelante, ahora en un par de diapositivas, de los hisopados, que también es una consulta recurrente en el laboratorio. Bueno, otro panel también que últimamente se ha puesto por lo menos para que lo puedan utilizar, es el panel respiratorio felino. También que detecta justamente algunos agentes infecciosos causantes del síndrome respiratorio felino. Y la idea justamente de vuelta es de una sola muestra poder detectar si hay uno o varios agentes infecciosos dentro de esa patogenia que estamos viendo en la cavidad oral principalmente o respiratoria. Y de vuelta, acá está como tipo de muestra el hisopado. Bien, y creo que es la diapositiva que viene, sí, justamente es el tema del hisopado. Hoy voy a hablar del hisopado y más adelante en otras presentaciones quizá hablaremos de otro tipo de muestras, otro tipo de técnicas para tomar muestras para diagnóstico molecular. Los hisopados pueden ser rectales. La idea del hisopado rectal es que sea profundo, o sea, que traiga materia fecal, ¿no? No que quede pintado, por decir una forma, o que tenga un poquitito de color, no, que tenga materia fecal. Hisopado nasal, oral, de mucosas, vulva vaginal, prepucial, y normalmente de otras partes anatómicas también. La idea es que el hisopo, una vez que uno realice, ¿sí?, el hisopado, pueda poner el hisopo en un tubo seco, ¿sí?, limpio por supuesto, de los que proveemos desde el laboratorio, de tapa blanca, ¿sí?, quebrar el hisopo como para que se pueda tapar ese tubo, y después, antes de taparlo, ponerle unas gotitas de solución fisiológica que cubran solamente la cabeza del hisopo, como se ven en las imágenes, ¿bien? Como se ven estas imágenes de acá. No ponerle mucha solución fisiológica, porque la idea es que no se diluya esa muestra, esa cantidad de virus, de bacterias que tengamos en ese hisopado. Bien, esa es la idea. Entonces, que cubran solamente la cabeza del hisopo. Quebrar el hisopo, taparlo, refrigerarlo y remitir al laboratorio. Pero bueno, una de las particularidades que tiene el hisopado para el diagnóstico molecular es que hay ciertos hisopos que justamente fueron diseñados para varios propósitos, entre ellos el diagnóstico molecular. Y el más utilizado es el hisopo de Dacron, ¿sí?, o hisopo de poliéster. El hisopo de Dacron es el que más se está utilizando hoy por hoy para lo que es el diagnóstico de coronavirus, de COVID, de SARS-CoV-2, ¿bien? De COVID-19. Este tipo de hisopos lo que tiene es que tiene una buena absorción, ¿no? Fíjense que acá en el gráfico de la derecha, el que dice poliéster, o sea, tiene las columnas naranja, es el que más absorbe, comparado hasta, por ejemplo, con uno de algodón, ¿no? Porque normalmente, justamente yo puse hisopo de Dacron versus algodón o cotonete, que es el que normalmente nos envían. Bien, bueno, para tenerlos justamente en cuenta, acá está también el cotonete o el hisopo de algodón, que es el de las barras violetas. No es que es el que menos absorbe, pero sí el de Dacron absorbe mucho más. Bien, por eso también es el más indicado. Y normalmente el hisopo de Dacron viene cerrado, a veces viene libre de nucleasas, muy apto para diagnóstico molecular, y los cotonetes no vienen ni libres de nucleasa ni libres muchas veces de bacterias. Bien.
Y en cuanto a lo que es la extracción, la eficiencia de extracción, porque una cosa es lo que absorbe el hisopo y otra cosa es después cómo hacemos para que eso que absorbió lo elimine, ¿bien? Que no es algo que sea tan fácil muchas veces. Entonces, lo que tiene el hisopo de Dacron, que está dentro de los 3 primeros, justamente, para lo que es la eliminación del contenido que tenga ese hisopo. El hisopo, a la hora de hacer un hisopado, no solamente actúa para absorber el líquido, sino también actúa, yo siempre digo, como rastrillo para rastrillar y poder tomar células de escamación de los epitelios, ¿bien? Entonces, cuando uno ve una lesión, la idea no es en el medio de la lesión hacer hisopado, sino en los bordes de la lesión, pero sí, si se puede, justamente si se puede lograr, estar un ratito tratando de hisopar los tejidos, ¿bien? Perdón, los epitelios. La idea es arrastrar células y poder llevar esas células al tubo donde después va a ir el hisopo hasta el laboratorio. Bueno, y para ir ya finalizando, esto lo puse a modo, no sé, de ejemplo de realmente cuál es nuestro objetivo en el laboratorio con ustedes. La idea es darle la información para que ustedes puedan tomar buenas muestras en el momento oportuno, ¿sí? Teniendo en cuenta los conceptos de la patogenia de esa enfermedad que uno quiere, o de ese agente patógeno que quiere detectar, eh, y, bueno, y enviarnos a nosotros la mejor muestra, o sea, que ustedes sean justamente los mejores cazadores de microbios. Y que nosotros tomemos esas muestras, las clasifiquemos y le demos el resultado. O sea, nuestro objetivo es entrenarlos para justamente, o por lo menos darle las herramientas o la información que la tengan lo más rápido posible para que a la hora de tomar una muestra sea la mejor posible. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado la presentación y que hayan por lo menos agarrado algún concepto, ¿no? Y bueno, cualquier pregunta, ahora vamos a responder algunas preguntas y si no, acá están los mails para poder dirigirse directamente a mí o a Diagnogen. Y bueno, si no, me contacta por WhatsApp o a través de los teléfonos de Diagnotest. Excelente. Bueno, muchas gracias Darío. La verdad que, como siempre, muy claro. Es un tema apasionante, la verdad. Hemos hablado mucho tiempo, muchas veces de esto y hasta largas horas. La verdad que es un tema que apasiona. Y está bueno que los clínicos puedan empezar a entender un poco qué pasa en puertas adentro del laboratorio, ¿no? Claro. Me encantó el cierre como cazadores de microbios, la verdad que ese es el objetivo desde el laboratorio, que los clínicos sean buenos cazadores para que los laboratoristas podamos analizarlos bien. Exacto. Así que, excelente. Bueno, tenemos algunas preguntas. La doctora, a ver, vamos a ver un segundito, que tengo, bien, Sofía Bernabé. Dice, con respecto a coronavirus felino, si alguno de estos métodos de diagnóstico molecular permite diferenciar el coronavirus mutado. Bien. Bueno, justamente lo que comentaba, a ver si se ve la diapositiva todavía. Sí, 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 estamos bien. Bien, perfecto. Acá Perfecto. justamente en esta diapositiva se ve en qué lugar, en qué segmento trabaja o qué segmento detecta en verdad la PCR en tiempo real, ¿bien? O la RT-PCR en tiempo real, que es una proteína conservada. ¿Qué quiere decir que está conservada? En verdad el gen está conservado, quiere decir que no se puede detectar la mutación, justamente porque está conservado por más que el virus esté mutado. ¿Sí? Es una parte del genoma donde no se modifica en ningún momento. Entonces, de esa forma nosotros podemos detectar la presencia o la ausencia del virus en esa muestra. No podemos decir si está mutado o no. Ahora, si el clínico tiene una batería de información, ya sea por la anamnesis, la reseña, por todos los análisis que ha hecho, por ejemplo, de una efusión, una citología, tiene todos los datos
que lo llevan a sospechar que es una peritonitis infecciosa felina y necesita confirmarlo, bueno, la técnica de RT-PCR nos va a ayudar a esa confirmación y nos va a decir que en esa muestra había ARN viral ARN de coronavirus felino. Bien, más adelante la idea es sí generar una técnica que nos diga, aparte de que había ARN viral, también se detectaron las mutaciones, ¿bien? Pero hoy por hoy no la tenemos a esa parte, ¿bien? Claro, para eso habría que ir a la proteína S, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, nosotros lo Ah, podemos hacer a eso, lo podemos hacer en el laboratorio, pero lo podemos hacer a través de la secuenciación. Entonces ahí claro, ya los tiempos de diagnóstico se extienden y realmente quizá para un clínico que nosotros le demos una respuesta en 20 días, por ejemplo, o en un mes, ¿sí? Con toda la suerte del mundo, porque la muestra hay que llevarla a Corea, hay que lograr una cierta muestra para poder mandarla a Corea y secuenciarla. Bueno, realmente hoy por hoy no es una ayuda quizá para un clínico. Entonces, lo primero que estamos ofreciendo es eso, la detección del virus. En un futuro, sí, tenemos ya planteadas en proyectos algunas estrategias. Puede ser como la de IDEX, que directamente en la PCR nos dice si está el mutado o no, o otras estrategias, por ejemplo, utilizando High Resolution Melting, que nos va a decir también si hay mutaciones, ¿sí? en esa proteína y por ende tener un acercamiento o una precisión más al decir, sí, es el virus, es el coronavirus y encima está mutado. ya, perfecto. Bueno, tenemos al doctor Rubén Gatti, nuestro amigo Gatti, con una pregunta difícil. El problema con el PIF es cuando la presentación es seca. Ahí, ¿dónde se toma la muestra? Cuando son los PIF secos. Los efusivos, sí, bárbaro, no Claro, tenemos problema. Pero la PIF seca, ¿qué muestra sería la más aconsejada? claro. Sí, ahí la muestra quizá es difícil de conseguir porque quizá tiene que ser ecoguiada. Es una muestra que es o sea, cuando el animal, por supuesto no es una muestra, pues estamos hablando de muestras cuando el animal está vivo, y la principal muestra es la punción con aguja fina, ¿sí? Aspirado con aguja fina, de una masa que se palpe en el abdomen o que se haya detectado a través de una ecografía. Si es ecoguiada siempre es mejor, pero principalmente es esa la muestra. ¿Bien? Una biopsia realizada con punción de aspirado con aguja fina. Ahora, si es Bien, post-mortem, la muestra es una muestra de tejido o una biopsia también, pero ya directamente una la toma y la remite al laboratorio refrigerada, ¿no? Y la de punción, ahí es importante, es importante la pregunta, porque la verdad que nunca lo digo porque realmente no se envía esa muestra, pero bueno, hay que decirlo. Una vez que realiza la punción con aguja fina, puede hacer dos cosas. Puede mandar directamente la aguja así, tal cual, en la jeringa, pero no sería lo ideal. Lo ideal, que es un poquitito más complejo, es en un tubo, tapa blanca, tubo seco, ¿sí? Poner unas gotitas de solución fisiológica y con esa aguja aspirar esa solución fisiológica y volver a descargarla. ¿Sí? ya, Entonces, quedarían células o tejido en resuspendidas, perdón, en esa solución fisiológica. Refrigerarlas y remitirla. Eso sería lo ideal. Eso sería la muestra ideal. perfecto, buenísimo. Bueno, hay un montón de saludos y felicitaciones que ahora después te los voy a Muchas transmitir. gracias. Eh, Lucio y Atrichina dice, una pregunta sobre BIF, inmunodeficiencia felina. ¿Por qué pudo haber obtenido un PCR Ujú, negativo a BIF en un gato que presentaba signología clínica evidente? ujú, Dentro de la signología que nombra es la gingivitis y la linfopenia. ujú. Y a los 6 meses, con la misma signología, PCR positiva. Bien. Paciente que no tiene contacto al exterior ni con otros gatos. Eso que Ok. hablabas de la PCR en BIF. Claro. Sí, a ver,
convengamos que todo lo que uno plantea en una presentación siempre son cosas generales, ¿no? Lo que son los retrovirus muchas veces tienen muchos grises, ¿no? Muchos grises y no hace, con una muestra en el tiempo o dos muestras, muchas veces uno no llega a un diagnóstico. Lo que me pregunto es también si ese animal tenía anticuerpos, ¿no? Claro. Que justamente es lo primero que se opta para ver si uno sospecha de BIF, ¿bien? Si ese animal tenía anticuerpos positivos y justamente las PCRs dieron negativas, bueno, lo que hay que analizar ahí muchas veces es la muestra. A ver, yo la verdad que a mí me encanta el diagnóstico molecular, pero no soy una persona que soy cegado. O sea, las técnicas moleculares tienen su grado de error como cualquier técnica y esa es una de las partes que pueden dar un diagnóstico quizá erróneo, ¿no? También puede ser la muestra que quizá justamente por una leucopenia tenga una muy baja cantidad de leucocitos, ¿no? Claro. Entonces el límite de detección de las técnicas moleculares tienen un límite de detección, al igual que cualquier otra técnica. Entonces muchas veces yo siempre lo que le digo a los veterinarios que se contactan conmigo es, si ustedes tienen una sospecha o una duda de ese resultado, primero avísenme que yo voy a revisar todo el ensayo desde el principio, cuál fue la muestra que se envió, cómo llegó esa muestra, pues nosotros registramos todo justamente para hacer este ejercicio y después, si es necesario, se repetirá y se verá cuál es el resultado. Normalmente los resultados siempre dan iguales cuando se repiten, ¿no? Cuando se pide una repetición de un resultado. Pero muchas veces esa muestra, nosotros utilizamos controles, es compleja la respuesta. Nosotros utilizamos controles también en el laboratorio, que esos controles nos dicen, por ejemplo, que la extracción de ácido nucleico estuvo bien hecha, que la reacción en cadena de la polimerasa estuvo bien hecha y no se inhibió. Entonces, eso nos deja a nosotros tranquilos que no son falsos negativos. Bien, Claro. en este caso, lo que me puede llegar a sospechar es justamente eso: un animal que tiene toda la signología de BIF, bien, y un ADN proviral negativo y después un ADN proviral positivo. Bueno, yo sospecharía quizás en esa muestra, bien, a ver cómo vino. Las PCRs claramente no fue un falso negativo porque nosotros nos encargamos en el laboratorio de tratar de que no existan ese tipo de resultados. Pero bueno, mi contrapregunta también es saber bien cómo estaban esos anticuerpos, ¿no? Si había o no había anticuerpos de ese animal. Pero bueno, nada, es un caso para analizar de forma individual. La verdad que con varios veterinarios tenemos casos analizados así de forma, justamente con los retrovirus. Con VILEF también pasa, y con BIF pasa también muchas veces, que el diagnóstico los resultados no llegan a uno a darle una resolución. Pero bueno, es la menor cantidad de los casos eso. Entonces quizá hay que repetirla de vuelta a la PCR para ver si hay dos PCRs positivas, y bueno, ya ahí uno ya se queda tranquilo y realmente cerró la sospecha de que ese animal está de forma latente infectado con VILEF, y por supuesto yo le haría anticuerpos a ver si realmente son positivos. ¿Bien? Perfecto, clarísimo. Después hay una pregunta de Silvia Ramos, no entiendo bien, pero dice, ¿a diario le llegan muchas muestras para detectar BBLEF de granulomas? Yo creo que quizás se Sí, confunde con la peritonitis. no, quizá de granuloma se está refiriendo a lo que es el BILEF focal, digo yo, Bien, la infección focalizada de BILEF, que también es muy controvertida. No, la verdad que no. La verdad que no llegan de ese tipo de muestras. No. ah, Y bien, si era la pregunta si es para coronavirus felino, granuloma justamente generado de lo que sería la variante seca, tampoco. La verdad que hoy por hoy las que han llegado fueron siempre de coronavirus de PIF húmeda. claro, bien. Después Sebastián Tacconi dice, creo que ya la has dicho esto en la disertación, ¿está demostrado que coronavirus felino intestinal no se distribuye en cavidades? Bueno, si vamos al área de la investigación, justamente
sí, hay algunos grises. Justamente lo que comentaba anteriormente. Puede Claro. haber un caso donde haya una inmunosupresión, principalmente generada por algún retrovirus, ¿sí? Que genere también signos de peritonitis, ¿bien? Claro. Y a su vez esa inmunosupresión haga que haya lesiones de las barreras primarias o no, que justamente que el virus de coronavirus felino, un animal inmunosuprimido, pueda proliferar a sangre, por ejemplo, y si ese coronavirus que no está mutado pasa a sangre, tranquilamente puede pasar a una efusión pleural. Entonces, sí, claro, se puede detectar. Por eso, Claro. justamente, lo que yo explicaba de la pirámide, ¿bien? Que la RT-PCR, hoy por hoy, debe ser usada cuando uno realmente de 10 puntos ya tiene cubierto 9 y quiere realmente confirmar que es coronavirus lo que tiene en esa efusión pleural, por ejemplo, ¿no? Después más adelante, cuando tengamos la opción de poder detectar la mutación, bueno, esta pregunta seguramente va a estar contestada. Perfecto. Bueno, bueno, la doctora Marité Chaer, con respecto al diagnóstico molecular viral, me gustaría saber qué posibilidad hay en el futuro de contar con técnicas de diagnóstico de herpes virus felino y calicivirus felino. Bien. Bueno, están disponibles ambas, justamente. Acá están justamente están por separado, si uno sospecha de calicivirus o de herpes, para la determinación directamente de calicivirus o de herpes, o la utilización justamente del panel respiratorio felino, donde las muestras son hisopados de la cavidad oral o de la cavidad respiratoria, o quizá también si hay presente alguna conjuntivitis, también hisopados de las conjuntivas. Bien. Una inmunocromatografía, Silvia Ramos, una inmunocromatografía levemente positiva, cuando dan esas bandas inespecíficas, para VILEF. Bien. ¿Qué probabilidad hay que sea PCR positiva? Eh, sí, la inmunocromatografía, en verdad, a mi criterio, ¿no? La inmunocromatografía, en verdad, uno no puede decir, no le puede dar un grado a ese positivo o a ese negativo. Es muy subjetivo, ¿bien? Primero es subjetivo al operario que lo lee, es subjetivo a la muestra que puso. Eh, la verdad que la cantidad o sea, no tenemos parámetros o parámetros en el laboratorio a veces como para realmente darle una cuantificación muy relativa a esa inmunocromatografía. Entonces, que haya una banda ya es positivo para mí. Bien, ahora, que una inmunocromatografía a VIREF dé positivo, no nos dice que el animal, sí nos dice que está infectado con VIREF, pero no nos dice que está infectado de forma latente. Bien, quizá es la viremia de la primera fase, la cual hablábamos en algunas diapositivas anteriores, donde justamente uno tomó una muestra porque sospechaba de VIREF y detectó la primer viremia. Y justamente quizá ahí el animal estaba presentando una respuesta inmunológica, resolvió la infección y no vamos a detectar en esa muestra ADN proviral positivo. Bien, no vamos a detectar ADN proviral. Ahora, esa inmunocromatografía también puede ser la causa de una segunda viremia, quizás, ¿bien? O de una viremia persistente. Entonces, en ese caso se puede hacer una segunda inmunocromatografía separada de por lo menos, no sé, 2 semanas, 3 semanas, como para establecer justamente una cinética, para ver si estamos entrando en el proceso, estamos en el proceso o estamos justamente saliendo. O realizar una PCR de ADN proviral. Y ahí justamente con esos datos, con inmunocromatografía positiva y el ADN proviral, si es que nos da detectable, justamente podemos establecer que el animal está o en un estado regresivo o progresivo, ya no es más abortivo. ¿Bien? Claro. Y así uno va construyendo el diagnóstico. Pero con una sola técnica, uno muchas veces no puede acercarse tanto al diagnóstico definitivo. Clarísimo, clarísimo. Y me aclara la doctora Ramos que lo del granuloma era una respuesta del doctor Gatti, al doctor Gatti, por eso yo mezclé Ah, las preguntas.
Y lo que quería preguntar la doctora Ramos era, ¿cuántas muestras llegan para el diagnóstico de BBLEF? Si es una práctica frecuente o no en el laboratorio. Y cada vez más, sí, cada vez más. En el laboratorio también está el panel que es panel retroviral, que es justamente de la misma muestra de sangre, se determina ADN proviral de BIF y de BILEF, y realmente, no sé, por decirlo, hoy entraron 40 muestras solamente para BIF BILEF, y después aparte muchas para BILEF, que está bien porque Claro, justamente se utiliza más la técnica de ADN proviral para BILEF hoy por hoy, justamente para confirmar esas inmunocromatografías positivas, eh, para confirmar si no hay una latencia generada por la infección. Bien, pero sí, claro. realmente. Justo cierra a lo que la pregunta la doctora Julieta Granzotto. Dice que hoy tuvo un paciente que dio BILEF por inmunocromatografía levemente positivo. Realizó la PCR y le dio negativa. Bien. Entonces la duda que le queda es esto, ¿es positivo regresivo o tendría que repetir la PCR? A ver, eso depende del grado de confianza que tenga. Con esos datos, claramente, si uno tiene un ADN proviral negativo, no detectable, y una inmunocromatografía positiva, podemos decir que ese animal está en un estado, está infectado y no sabemos si va a terminar resultando en un abortivo o en un progresivo, ¿bien? O regresivo, ¿bien? O sea, si no va a estar latente el virus o no, va a ser eliminado por el sistema inmunológico. Entonces, yo lo que haría en ese caso es, bueno, la PCR dio negativa, quizá volvería a repetir en 4 semanas o en 3 semanas de vuelta a la PCR. Bien, entonces, en tal caso, yo ya voy a saber si la PCR vuelve a dar negativo, ¿sí? Yo ya voy a saber que ese animal justamente era por decirlo de una forma, la viremia de la primoinfección y que pueda haber resuelto la infección. ¿Bien? Estaría bueno en un futuro que entiendo que lo vamos a lograr, es contar con la técnica de anticuerpos anti-VLEF y quizá también algún ELISA para cuantificar antígeno, justamente. Ah, Porque eso también es una técnica importante, así como se cuantifica ADN proviral, se puede cuantificar la cantidad de proteínas en sangre virales. Y bueno, y más precisión al diagnóstico, ¿no? perfecto, perfecto. Eliana Arocena, sí, la charla va a quedar grabada, van a poder acceder a este webinar como los otros webinares que hay en la página de Diagnotes, en novedades, al final están todos los webinars y próximamente en la página de Diagnogen también va a estar grabada esta charla. Daniel Chiapeto, dado que la pis seca puede dar signos oculares, ¿sí? Las pis secas con signos oculares, ¿serviría una muestra de humor acuoso o vítreo? Sí, es complicada la pis seca que genera signos oculares. Eh, sí, o sea, el coronavirus va a replicar donde haya justamente, o sea, va a quedar libre en líquidos. El humor acuoso puede ser que sirva, ¿sí? Eh, pero realmente lo que sí tengo que decir es que para ese tipo de presentaciones, ya para lo que es la fase ocular, eh, es controversial, así como el focal en VILEF, el Mm, resultado no tiene un final feliz, por decirlo de una forma, porque realmente puede dar positivo y listo, resuelve el caso, pero el negativo carece de valor. Ese es claro, el. Lo mismo pasa, bueno, no es que pasa lo mismo cuando el PIF genera signos neurológicos, pero sí es muy difícil a veces tener una muestra de líquido cefalorraquídeo, lo entiendo. Nunca nos llegó, creo que una vez nos llegó una muestra de líquido cefalorraquídeo sí, para distemper, pero bueno, no es la mejor muestra para tomar. Pero bueno, en ese caso, por ejemplo, a diferencia de la presentación ocular, justamente la del líquido cefalorraquídeo sí tiene mucho peso el negativo. Bien, muchas veces en los resultados
hay que analizarlo desde el punto de vista del resultado positivo, pero también hay que darle mucho peso al resultado negativo, ¿no? A ver, realmente no es que hay que darle peso, sino hay que analizar realmente cuánto peso tiene ese resultado negativo, ¿no? Tal cual, Y todo eso depende de las técnicas y de las muestras a tomar y a remitir. tal cual, tal cual. Perfecto. Y bueno, la doctora Claudia Espina hace una reflexión que creo que siempre viene bien. Dice, no se encuentra lo que no se busca. Hay que hacer más uso del diagnóstico molecular para ir mejorando la confianza de las pruebas. Justamente el crecimiento de todo lo que es el desarrollo de técnicas, Claro. lo que Sí, sí. significa, ¿no? Y lo que nos llevó y te llevó el tiempo de Sí. desarrollo, que es esa parte que no se ve, pero son muchas horas. Sí, realmente hay mucha información hoy por hoy ya a nivel quizá más de investigación, pero cada vez esa investigación va bajando a tierra, por decirlo de una Claro. forma, y las técnicas moleculares cada vez son de uso más frecuente. Y hay muchos mitos y creencias de las técnicas moleculares. Yo la verdad que es impresionante cada vez que leo un trabajo, un paper o una divulgación leer, bueno, que las técnicas moleculares son muy buenas, pero hay que tener mucho cuidado por los falsos positivos, ¿no? O por los falsos negativos, más los falsos positivos. Entonces, ahí yo siempre me pregunto, el que escribió eso, realmente, cuántas PCRs hizo, y realmente lo que tiene que saber esa persona que escribió eso, no estoy enojado, pero realmente cuando lo leo me lo pregunto, es que si realmente tomó todos los recaudos necesarios para evitar ese falso positivo, porque existen hoy por hoy 1000 formas de evitar esos falsos positivos. Entonces, lo que hay justamente al transmitirle a las personas y justamente a los profesionales es que tengan confianza, porque realmente uno no lo dice en este tipo de presentaciones, porque no me voy a poner a hablar justamente cuál es el control negativo que utilizamos, el gen constitutivo, el endógeno, el exógeno. Realmente es medio complejo y no viene al caso, pero realmente utilizamos tantos controles a veces que justamente para generar esa confianza, ¿no? Y está bien que exista cierta desconfianza al principio, pero yo creo que en un futuro, de acá a 5 años, ya va a ser, uno va a pensar en una PCR como piensa en una inmunocromatografía, que justamente muchas veces no se cuestiona sobre los positivos, los negativos. Pero bueno, y la idea también es Diagnogen que sirva para no solamente prestar una prestación que diga es positivo o negativo, que podamos dar otras respuestas un poquito más profundas, justamente secuenciaciones, tipificaciones, tener técnicas un poquito más complejas y justamente diferenciarnos por eso, ¿no? Y que ustedes tengan todas las herramientas necesarias que tienen, no sé, en Europa, en Estados Unidos, y que la podamos tener acá también. Sí, no, perfecto. Sí, quizás como reflexión también, digamos, preguntas que te he hecho vos y me has contado, lo que es la significancia de los controles, ¿no? Qué cantidad de controles que largan los que hacen biología molecular, cada una de las técnicas, los controles. Y vos me los explicaste un montón de veces, y para mí son, digamos, pasos fundamentales en saber hacer la lectura. Y después porque Darío lo cuenta, y yo siempre se lo digo, él dice, se hace la extracción, no, y después es fácil. Y no, no es fácil, no es fácil. Hay que tener horas y horas de lectura molecular, horas y horas, como las tenés vos, de lectura molecular, que me mostrás las curvitas de dónde se pega el salto y si es A la positivo, secuencia. digamos, cómo saber leer un positivo y cómo saber leer un negativo. Él cree que no, no es fácil. Hay que tener horas moleculares ahí metidos adentro. ¿Es Bueno. así o no es así? Sí, sí, es así, y la verdad que yo lo que me gusta justamente y me siento muy satisfecho muchas veces es justamente de bajar esas horas que uno tiene de vuelo, por decir una forma, Sí. y bajarla y que a los profesionales, a los veterinarios les sirva. Eso para mí Transformarlo en servicio. Sí. está bueno. Sí, sí, totalmente. Eh, sí, es complejo, uno capaz que no lo ve complejo porque lo hace todos los días, y otra cosa importante también a priori de lo que decía anteriormente y con lo que decís vos ahora, es que
antes también, y no estoy hablando de hace 50 años atrás, estoy hablando de hace 10 años atrás, o sea, un antes muy reciente, para poner a punto, para analizar el funcionamiento de una técnica molecular, uno requería de mucho material biológico, ¿no? Hoy por hoy, todo lo que es molecular, la información que hay en el banco de genes, las herramientas de bioinformática, tienen una precisión tan casi que es hacer la PCR in vitro, la haces in silico, que se dice en la computadora, y realmente es tan fácil cuando uno sabe leer las secuencias, sabe analizar y diseñar primers o sondas, lo que sea, hace que sea todo más rápido, sea todo mucho más fácil, ¿no? Por eso, justamente ahora con lo que tuvimos la pandemia, rápidamente, en poco tiempo ya se diseñaron técnicas, ya se pusieron a punto, ya en menos de un mes ya estaban siendo utilizadas, porque el diagnóstico molecular lo que tiene es eso, es muy versátil y muy rápido para poder empezar a detectar justamente un cierto patógeno, ¿no? Así que bueno, yo veo un futuro muy, muy, muy lindo. Por Sí, lo sí, menos sí. en lo que a mí me gusta. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, hay muchísimas felicitaciones y saludos, Darío, que les Bueno, pareció excelente muchas la gracias. disertación. Bueno, que este webinar queda grabado, queda grabado, y lo más importante de todos es el agradecimiento por parte de Diagnotest y Diagnogen a todos los colegas que están del otro lado escuchando las disertaciones, y para nosotros es lo que se necesita, ese intercambio de, como siempre digo, ¿no? Esto, hacer laboratorio es un trabajo en equipo. Sí, sí, es El importante. laboratorista, el que hace el laboratorio no puede estar solo en el laboratorio. Es muy importante y es necesario estar en contacto con toda la parte de los médicos clínicos. Así que bueno, agradecidos desde este lado, nosotros, agradecidos a todos los colegas que están participando. Bien. Así que bueno, muchas gracias a todos. Vamos Bueno, a poner, no sé si se puede, Sebastián, si quieren abrir las cámaras. A ver, no, así nos Habilitado. saludamos. Si quieren los colegas poder abrir las cámaras y bueno, así nos vamos viendo, nos vamos viendo todos. Bueno, un saludo a todos. Un gusto tenerlos presentes, un gusto saludarlos. Caras conocidas, Florencia Marimón, ¿cómo andás? Tanto, Miori también, colegas conocidos, hay muchos colegas conocidos. Así que un saludo a todos desde acá. Bueno, muy bien. bueno, gracias a todos. Yo también de mi parte, Suerte y agradecerles y estamos en contacto. Suerte.